A ver, como se muestra el sistema amortiguado, es natural pensar que, bueno, la inercia del peso impone una deformación inicial del resorte. Instauramos un sistema de referencia para hacer las mediciones, correspondientemente se tiene ese desplazamiento inicial hasta alcanzar el equilibrio, el delta y sub 0, con lo que inicialmente se tiene que, en la posición de equilibrio, la suma vectorial del peso con la fuerza recuperadora tiene que ser igual al vector nulo. Los módulos de estas fuerzas son conocidos y claro, los vectores unitarios asociados, por ejemplo, al peso sería el menos j y a su vez en la recuperación del resorte sería el más j. Y pues bien, en el sistema mecánico completo se tiene la posición de equilibrio ya estudiada, sin embargo digamos que se impone un impulso y digamos que se traslada hacia una posición y. Naturalmente en esa posición y se va a tener el peso, una fuerza de recuperación asociada al resorte y como el impulso digamos genera una velocidad, esta velocidad se va a ver correspondida con una fuerza de rozamiento que es proporcional a su valor, donde por dato apunta al menos j y por eso es que se dibuja así. Ahora bien, se tiene también que en todo instante actúa una fuerza externa de periodo t, donde siendo esta positiva o negativa según la gráfica, no cometo ningún error en por ejemplo dibujarlo así, porque al final digamos su valor, no su módulo, va a definir el sentido de la dirección. Y ahora invocando a la segunda ley de Newton, se tiene que la fuerza resultante, o sea la suma de todas estas fuerzas, y claro, de manera vectorial va a tener que ser igual a la masa por la aceleración. Hago el reemplazo por ejemplo en los valores numéricos que toman la aceleración y también la fuerza externa, dependientes del tiempo, y lo acompaño con un vector unitario genérico en la dirección y claro, en ese desplazamiento también adicional que se le hace al resorte, se tiene, ¿no?, que la deformación neta va a ser ese inicial delta y sub 0, con esa diferencia entre el y equilibrio con el y final, donde a su vez para esta imposición del impulso, que es en la dirección negativa de y, la fuerza recuperadora naturalmente va a tener que ser en el más j. Asimismo, ahora digamos usando la notación de Newton puntual para la derivada, podemos reformar la ecuación anterior. En los factores de peso y de recuperación se identifica la ecuación vectorial inicial de equilibrio, con lo que se anula una parte de esta, digamos, ecuación vectorial. A su vez, siendo la posición de equilibrio un valor constante y como la derivada de una constante es igual a 0, no procedo mal si es que, digamos, hago que y punto sea igual al punto del y menos y equilibrio, introduciendo una variable p para nombrar a esta diferencia. Análogamente, se tiene que ese y2 punto es igual al p2 punto, se hace el reemplazo y en el factor de recuperación se identifica el menos p, se hace un reordenamiento, se identifica una independencia lineal, se trabajan con escalares y se llega a una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, y como sigue siendo una ecuación lineal respeta el principio de superposición, y como el término no homogéneo se puede expresar como un 0 más ese mismo término, para dar solución bastaría por tanto con hallar tanto la solución de la ecuación diferencial homogénea como de la no homogénea. Y bien, considerando una ecuación diferencial lineal vectorial y de dimensión finita, denotándose como la derivada de un vector igual a una matriz por este mismo vector, suponiendo que dicha matriz es diagonalizable, es una buena práctica hacer el cambio de variable, ¿no?, como ese vector x siendo igual a la matriz de paso a la forma diagonal de la matriz A por un vector y, con la finalidad, como es natural también, ¿no?, de hacer la ecuación diferencial en términos de ese vector y. Ahora, por álgebra lineal podemos, digamos, tener ese iésimo elemento del vector x usando también la definición de sumatoria de ese término iésimo del producto matriz con vector, donde queda claro que ese j debe ser igual a 1 porque estamos hablando de vectores columna. Ahora bien, en este caso particular la matriz de paso es una matriz constante, con lo que si yo tomo la derivada y siendo este un operador lineal, solamente afecta a los términos de los vectores columna, o sea tanto a x como a y, con lo que la derivada del vector x es igual a la matriz de paso por la derivada del vector y reemplazando con el cambio de variable inicial en la ecuación diferencial original, y siendo la matriz de paso invertible puedo tomar la inversa, con lo que por la asociatividad del producto entre matrices se identifica que todo ese producto que se encuentra en la derecha va a tener que ser necesariamente la forma diagonal de la matriz A, denotada como d sub A. Ahora bien, por teoría, yo sé que la diagonal de esta matriz es una sucesión de autovalores asociados a la matriz original, y fuera de esta diagonal, es decir, cuando i es diferente de j, se tendrá pues un 0, con lo que no cometería ningún error si es que yo expreso el término ijésimo de la matriz diagonal como algún autovalor indexado con i y multiplicado por una delta de Kronecker de índices ij. Ahora bien, puedo retomar mi término ijésimo descrito como una suma en k de mi álgebra lineal y expresar el ordenamiento de esta ecuación diferencial en términos de y como una sumatoria. A su vez, en esa sumatoria, la entrada ikésima de la matriz diagonal lo puedo reemplazar usando, ¿no?, mi expresión anterior, con lo que ahora en la suma se introduce una delta de Kronecker. Itera k, pero queda claro, ¿no?, que solamente sobrevive el término iésimo de la suma, y consecuentemente esto me exige una ecuación diferencial lineal usual, no en términos de escalares, con lo que se encuentra fácilmente que cada entrada de este y debe ser igual a la exponencial de un autovalor. Y ahora, retomando el cambio de variable inicial, sabemos que esa matriz P, de paso, es un ordenamiento en columnas de los autovectores asociados a la matriz original A.
A, y denotando estos autovectores como un B sub lambda sub I, se razona directamente que la entrada iésima de este vector X debería ser necesariamente el producto interno de un vector ordenado como las entradas iésimas de cada autovector, con justamente este vector Y. Y evidentemente, en mi expresión de suma como iteración en K, esta parte del vector Y lo puedo introducir como la exponencial hallada anteriormente, y como se tendrá a su vez una colección de estas sumas según el parámetro I, se identifica directamente que este X va a tener que ser una suma de los autovectores multiplicado por la exponencial del autovalor correspondiente, y esto haciendo iterar en el conjunto de autovalores indexados según K. En general, por el principio de superposición, una solución va a ser en sí cualquier combinación lineal, con lo que se pueden introducir coeficientes escalares adecuadamente. Y esto será cierto siempre que la matriz sea diagonalizable y además que sus autovalores sean distintos. Ahora bien, retomando la ecuación diferencial original, pero digamos tomando la parte homogénea, se procede de manera clásica, se introduce una variable p sub 1 igual a p y una variable p sub 2 igual a p sub 1 punto. Se identifica que p sub 1 punto es igual a p punto y que p sub 2 punto es igual al p1 2 puntos. Y esto es, pues claro, p2 puntos. Todo esto se reemplaza en la ecuación diferencial homogénea ya obtenida, y recordando que p1 punto es igual a p2 y haciendo el reemplazo en esta segunda ecuación diferencial en términos de p1 y p2, se despeja p2 punto y se retoma el p1 punto igual a p2. Se encuentra un sistema de ecuaciones diferenciales y claro, naturalmente se puede hacer llevar a una ecuación diferencial vectorial. Y ahora, usando la teoría anterior, se encuentra que la matriz A es en efecto esa matriz 2×2. Como sabemos, se toma el polinomio característico, c igual a 0 para hallar los autovalores. En particular, y por comodidad, voy a multiplicar todo el polinomio por m, con lo que se llega a una ecuación de segundo grado, y claro, con la finalidad de que hayan dos autovalores distintos en una matriz de orden 2, para imponer la existencia de una forma diagonal, esa raíz que se encuentra como solución del polinomio característico debe ser distinto de 0. En particular, para, digamos, hallar soluciones periódicas en el término transitorio, voy a imponer que lo que se encuentra dentro de la raíz sea menor que 0, con lo que los autovalores son, claro, diferentes, pero a su vez son conjugados complejos, y asimismo se encuentran las partes reales e imaginarias, respectivamente gamma y zeta, y para hallar los autovectores se estudia necesariamente el kernel de la matriz. Para el autovector asociado al autovalor lambda más, se encuentra directamente que el segundo término actúa como una recta dependiente lambda más, es decir, y igual a lambda más x, tomando como parámetro x, se encuentra un subespacio invariante unidimensional. En el caso de, digamos, el kernel asociado al lambda menos, se encuentra que será el espacio generado por el conjugado complejo del autovector hallado anteriormente, o sea, 1 lambda menos. Ahora bien, por la teoría vista, recordando, se encuentra que ese vector p sub 1, p sub 2 es alguna combinación lineal adecuada, según las condiciones iniciales, del producto de las exponenciales de los autovalores con el autovector. Y recordando que p sub 1 es en sí el p, donde p es la solución de la ecuación diferencial homogénea, podemos particularizar la solución nombrándola como p sub h, con lo que p sub 1 es igual a p sub h, que es a su vez combinación lineal de exponenciales de números complejos con parte imaginaria no nula y conjugados, de tal manera que se puede hacer un artificio y llegar a p sub h como un decaimiento exponencial como envolvente de una combinación lineal de funciones armónicas, correspondiendo al término transitorio de nuestro sistema mecánico. Ahora bien, retomando la forma no homogénea de la ecuación diferencial, claro, se introduce ese f sub e, ¿no?, que es el valor de la fuerza, dependiente del tiempo. De la gráfica de f sub e se nota que, claro, tiene periodo t, con lo que se puede introducir un factor de frecuencia w sub 0 definido como el 2pi sobre t. Y claro, esto es previsto porque f sub e se construye sobre un periodo a partir de una función que es cuadráticamente integrable, con lo que queda bien justificado la elección como base del conjunto completo y complejo del espacio de Hilbert de las funciones cuadrado integrable. Siendo claro, este espacio, también llamado L2, normado y con producto interno la integral del producto de funciones, con lo que recién ese f sub e se puede expresar como combinación lineal de esta base infinito contable. Asimismo, desde que se puede desarrollar trigonométricamente la exponencial compleja, queda claro que la parte no homogénea de la ecuación diferencial en cualquier caso va a ser en términos de senos o de cosenos, con lo que se puede desarrollar un conjunto también infinito contable de ecuaciones diferenciales gracias al principio de superposición y aplicar individualmente el método matemático de los coeficientes indeterminados. Evidentemente, el argumento de las funciones armónicas va a tener que ser el mismo, y esto es razonable físicamente desde que la naturaleza de la ecuación diferencial me exige también una nueva interpretación del problema como una colección de osciladores armónicos forzados amortiguados usuales, donde, como se sabe, en el estado estacionario esa energía asociada a la fuerza de rozamiento se compensa con la energía que aporta esa fuerza impulsiva externa, con lo que, considerando que no existe algún tipo de sumidero o algún agente externo aparte de esa fuerza impulsiva, se hace cierto que el movimiento también, ¿no?, se ejecuta con esa frecuencia cíclica con la
la que la fuerza impulsiva actúa. Y ahora bien, con todo lo dicho anteriormente, recién puedo proponer una solución, digamos PDT, como también una combinación lineal de estas exponenciales complejas, donde claro, no está de más recalcar, ¿no?, que estos coeficientes C sub n y D sub n en general son complejos, con lo que se introduce la posibilidad de que este PDT esté desfasado pero conserve esa frecuencia, así como físicamente se encuentra. Se verifica que ese f sub e es de periodo t, claro, se evalúa en un t más un múltiplo entero del periodo t, se usa claro la teoría de exponentes, se identifica la unidad como una exponencial compleja de un múltiplo entero del 2pi, con lo que naturalmente se encuentra y se justifica la periodicidad de esta fuerza impulsiva. Claro, estos dos desarrollos en serie se introducen en la ecuación diferencial inicial y siendo la derivada un operador lineal se puede, claro, derivar adecuadamente atacando únicamente a las exponenciales. Además, por la distribución se puede agrupar dentro de ese operador sumatoria sigma y siendo Sj la unidad imaginaria y multiplicando todo por el valor de la masa m y recordando que ese conjunto infinito numerable de las exponenciales complejas forman un conjunto completo, por un argumento de independencia lineal se puede hacer igual esos coeficientes adecuadamente según n. En el desarrollo se identifica un número complejo z sub n y queda que según n ese d es igual al c sobre z, y siendo z sub n un número complejo se puede desarrollar de manera exponencial como el módulo de z por la exponencial compleja de argumento Barphy. Se hace el reemplazo y para d se identifica una amplitud compleja de guiño y una exponencial de menos el ángulo anterior. Es fácil ver la forma de guiño y desde que la función arco tangente es una función impar evidentemente, se encuentra directamente que el argumento es el arco tangente de este cociente, con lo que en el reemplazo de nuestra proposición de respuesta se observa un desfase adicional que es justamente ese Barphy. Ahora, como habíamos dicho al inicio, ese f sub e se construye a partir de una sucesión de estas rectas, con lo que se puede escoger un f sub e guiño y extender a f sub e haciendo periódico este f sub e guiño. Se observa a su vez en la gráfica que este f sub e guiño se hace directamente con una pendiente de f sub 0 sobre t medios, con lo que en la variable t se tiene que el f sub e guiño es igual al 2f sub 0 sobre t por t. Para generarlo puedo restringir ese t y definir todo el f sub e evaluado en cualquier valor usando la restricción anterior y escogiendo adecuadamente ese factor de graduación r que acompaña a t, donde este r es un número entero y t es el periodo. Naturalmente se identifica un cambio de variable y de la restricción de t usada para f guiño se encuentra un conjunto de discontinuidad que claro es contable. Sin embargo, como se trata de una discontinuidad evitable, se encuentra a su vez que la construcción mediante f guiño se hace claro de una función que es seccionalmente continua, que tiene un conjunto finito de valores extremos y claro finalmente con un conjunto de puntos de discontinuidad que también es finito, y satisfaciendo estas condiciones y dado que el f sub e es periódica, se puede imponer tal periodicidad partiendo de f guiño y tomando el conjunto completo anterior de L2. Se puede multiplicar por el conjugado complejo del término elésimo de esa sucesión de exponenciales y teniendo en cuenta la relación de ortogonalidad sujeto al producto interno de L2, dada la convergencia uniforme de la serie, se puede digamos integrar término a término, se identifica el producto T por una delta de Kronecker de índices NL y claro, como está dentro de la sumatoria y L es fijo, como itera N, claro, solamente sobrevive el término L, con lo que se encuentra el coeficiente CLésimo. Asimismo, por la periodicidad de los componentes trigonométricos del exponencial, tomando directamente la integral se encuentra que ese coeficiente C sub 0 debe ser necesariamente 0. Ahora bien, retomando la expresión del coeficiente C sub L, claro, se puede hacer un artificio multiplicando adecuadamente por W0L al cuadrado y dividiendo sobre ese mismo, se identifica un cambio de variable como una función lineal y claro, como cumple las hipótesis de cambio de variable dado que es estrictamente creciente y también continua, partiendo de en donde vive t, se puede expresar ese, digamos, q sub t o LW0t, donde por como se define ese W0, se encuentra un nuevo dominio simétrico de integración. Se integra sobre q y en el desarrollo trigonométrico de la exponencial compleja, se identifica que el factor q por el coseno es impar y en el dominio simétrico se hace 0. Ese factor menos del exponente influye, se integra por partes y se halla directamente el valor de c sub l, donde claro, l es un entero diferente de 0 y también recordando el c sub 0 es igual a 0, con lo que estamos listos para resolver el problema. Ahora, recordamos, el PDT es una combinación lineal de esta base compleja, se retoma que ese coeficiente d sub n es el producto de una amplitud compleja por una exponencial compleja de argumento ya conocido, se recuerda la expresión de esta amplitud compleja y también se recupera ese coeficiente c sub n y notándose que se trata de un imaginario puro ya que es un escalar multiplicado por la unidad imaginaria j, se encuentra directamente que también ese d guiño es un imaginario puro, con lo que no cometo ningún error haciendo que ese d guiño sea igual a la unidad imaginaria por ese módulo del número complejo. Se retoma la definición de PDT con todo lo hallado anteriormente y claro, se hace la suma adecuadamente
directamente sobre n, excluyendo cuando n es igual a 0, se desarrolla esa exponencial que en efecto está desfasada con la fuerza impulsiva, el de Guiño se denota como ese imaginario puro y finalmente se puede visualizar mejor esa forma que adopta P de t. Y claro, también como C sub n es un número imaginario puro, se tiene que el desarrollo en serie de la fuerza impulsiva tiene una amplitud compleja imaginaria pura, ese j se introduce en el desarrollo trigonométrico del exponencial, con lo que el seno pasa a ser, ¿no? De lo que antes era el j seno, ahora es el menos seno, y se tiene un seno en la parte real. Y como evidentemente esa función es real, no se procede mal si es que se hace, por ejemplo, que ese f sub e sea igual a la parte real de f sub e. Y por el argumento anterior tenemos, por tanto, que se trata de una combinación lineal de senos, con lo que el problema en efecto se asemeja a un conjunto de osciladores armónicos forzados por una fuerza impulsiva desfasada pi medios respecto a la usual. Y ahora teoría, sea por ejemplo una función compleja ρ, claro, en general se escribe como la parte real de ρ más la unidad imaginaria multiplicada por la parte imaginaria de ρ. Siendo la derivada un operador lineal, puedo, digamos, tomar la késima derivada de este número complejo. Se distribuye adecuadamente sobre las funciones parte real y parte imaginaria. Ahora bien, y si por ejemplo yo vuelvo a tomar la parte real y usándolo adecuadamente como un operador lineal, se identifica, claro, una función imaginaria pura, y siendo trivialmente la parte real de una parte real esa misma, se identifica inmediatamente que la parte real de la késima derivada de una función compleja es la késima derivada de la parte real de la misma función. Y ahora, retomando la ecuación diferencial no homogénea, y siendo físicamente aceptable en este caso los resultados reales, puedo tomar en sí la parte real, y siendo este un operador lineal para con el cuerpo real, se puede proceder a distribuir, y recordando que la parte real de la késima derivada de una función compleja es la késima derivada de la parte real de la misma función, se puede adecuar en la ecuación diferencial, con lo que la solución es en sí la parte real de lo que habíamos propuesto de P. Y ahora, recordando todo nuestro, digamos, trabajo anterior, teníamos un desarrollo en suma de P, y claro, se toma directamente la parte real de esa suma, se identifica directamente la solución, se introduce ese menos como un desfase en pi medios del coseno, y recordando nuestra expresión del menos Barphy y de la norma del número complejo de Guiño, se identifica directamente la solución. En general, y para hacer las sumas sobrenaturales, podemos tomar como P Guiño ese enésimo término de la serie, y claro, así como se define n en la suma original de P, puedo separar, ¿no?, para los n negativos y para los n positivos. Queda claro que estos enteros positivos no nulos pertenecen a naturales, con lo que solo vamos a reformar la primera suma, y bueno, es fácil ver que la suma sobre los enteros negativos del P Guiño n es la suma sobre los naturales pero del P Guiño menos n. Se hace el cambio en el término identificado como el P Guiño n, con lo que se tiene directamente ese P Guiño menos n que nos va a permitir sumar sobre naturales, y claro, se vuelve a expresar la suma, se identifica una iteración sobre naturales, recién se introduce sobre una misma notación sigma, con lo que se reforma la solución a la siguiente suma. En particular, y para asegurar un caso, se podría, digamos, tomar el denominador del argumento del arco tangente como una sucesión a sub n, y bueno, se asegura, ¿no?, en caso de que haya una singularidad, es decir, si es que existe un n sub 0 pertenecientes a naturales tal que ese a sub n se anule, en el límite y sobre el argumento del arco tangente se hace la cortesía de la composición, dado que es una función continua, el límite ingresa, se hace la divergencia, pero como la función arco tangente está acotada, en particular por una asíntota horizontal, se encuentra directamente que ese límite es pi medios, con lo que se procede a reemplazar adecuadamente en el término n sub 0 de la serie, y siendo esta la solución de la ecuación no homogénea, puedo, por decir, renombrar a la solución como un p sub nh, hacer esa separación adecuada entre el término n sub 0 de la serie y el resto de la serie, y encontrar, ¿no?, esa expresión. Finalmente, recordamos, por el principio de superposición, la solución en sí sería la parte homogénea con la no homogénea, es decir, la solución p es igual a p sub h más p sub nh, y por el cambio de variable inicial, siendo ese p igual a un y arbitrario menos el y de equilibrio, y recordando también a su vez la expresión de p sub h y la última expresión que hemos hallado de p sub nh, se hace el reemplazo y se encuentra directamente la posición de la masa en cualquier instante de tiempo, observándose que se trata de una transición cuasi periódica que cae exponencialmente sobre funciones armónicas, y finalmente en el estado estacionario, una vez se hace ese, por decir, reordenamiento de energías, se tiene un movimiento periódico bien definido a la misma frecuencia de la propia fuerza impulsiva pero con un desfase, y todo esto sobre la posición de equilibrio y sub eq.